todos. Les damos una cordial bienvenida a esta charla, que es retos en la automatización, prácticas, ajustes y protecciones eléctricas. Mi nombre es Diego Escobar y tengo el honor de moderar esta sesión. Bueno, sin más, pues me gustaría presentar a Juan Piñeros, que es un especialista senior en protecciones en XM, que tiene una trayectoria destacada en el área de protecciones eléctricas. Bueno, sin más preámbulos, les doy la palabra al ingeniero Juan Piñeros. Adelante, Juan. Diego, muchas gracias. Y bueno, yo por aquí voy a activar la cámara. Muchas gracias a ustedes, al grupo, incluso agradecerles porque han mantenido el grupo activo. Nosotros fundamos este grupo hace muchos años y precisamente con la ilusión de poder compartir con los colegas visitas y temas prácticos y reales que de alguna manera fueran como un alimento para los estudiantes en su época, y con el profe Efraín, obviamente. Bueno, entonces, hoy le había propuesto a Manuela, bueno, desde principio de año, que diéramos alguna charla, ¿cierto? Nosotros obviamente pues estamos muy felices de poder compartir en general, pues tenemos muchos temas en la empresa. Yo estoy en la parte más de protecciones, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver pues con la revisión de los estudios, ¿cierto? Situaciones específicas en protecciones. Y que hoy pues, les traemos este tema, y más que traerles pues el tema, ¿cierto? En detalle, vamos a dar algunos conceptos. La intención es pronto incluso mostrar como todos los retos que hay, todas esas cosas que probablemente hay un campo muy grande para abordar muchos temas y que nos hace mucha falta, de hecho, en la industria, ¿cierto? Y que sabemos, pues, digamos, uno como estudiante siempre es bueno ver qué están haciendo en la industria, qué les hace falta o qué retos ven, qué están investigando, ¿cierto? Incluso, pues, realimentar. Entonces, esta es la propuesta pues que les traigo hoy. Por acá pueden consultar pues el detalle de la hoja de vida, digamos, pues en general ya llevo cerca de 10 años en XM, pero también fui consultor con IEB en su momento, 7 años, y realmente pues yo creo que me describo como muy apasionado de este tema de la ingeniería eléctrica y en muchos ámbitos, ¿cierto? Entonces hoy muy centrado en protecciones, y para eso entonces lo primero que quiero dejarles a todos es que precisamente todo arranca, o en el ser humano muchas de las cosas han arrancado, cosas que digamos generan puntos de quiebre, innovaciones, ¿cierto? Muy radicales, arrancan porque pues, uno arranca imaginándose algo y se pregunta si será posible, ¿cierto? Pero el común denominador, si ustedes revisan la historia, ¿cierto? Y los grandes aportes, es empezar a imaginárselo y luego creer que es posible, ¿cierto? Así parezca imposible, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los temas que los invito también, y como estudiantes es realmente hay que imaginar y hay que creer que se puede, ¿cierto? Obviamente en la realidad hay muchas situaciones que les voy a tratar de mostrar que digamos no son más que restricciones que le ponen a uno condiciones para que algo se pueda hacer, ¿cierto? Pero todo empieza por acá. Entonces la invitación es a que recuerden esta frase que es muy famosa, porque de ahí uno puede generar mucho, ¿sí? Y es el primer paso para muchas cosas. Entonces, arranquemos con un concepto que es bastante interesante, y es la optimización, ¿cierto? Creo que hoy en día, incluso a nivel empresarial, siempre está de moda. No, pero hay que optimizar, hay que reducir, hay que mejorar, ¿cierto? Y la optimización tiene un concepto muy simple, ¿cierto? Si ustedes ven, por ejemplo, pues aquí en la diapositiva, y yo les preguntara, así como está el dibujo de A a B, ¿cuál es la ruta más óptima? Así como ustedes la ven en este momento, ¿qué me responderían? ¿Qué color es la ruta más óptima? ¿Quién se atreve? Pues que yo creo que todos sabemos la respuesta. Rojo. El rojo, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pues muy fácil, en un plano 2D, pues el rojo. Y entonces en la vida pues empiezan a aparecer restricciones. Entonces por ahí aparece una restricción. Entonces ahora, ¿qué dirían ustedes? ¿El rojo sigue siendo una solución factible o ya no es factible? No, ya el café. Exacto. Entonces, por ejemplo, ya, ¿y ahora cuál es la solución óptima? Pensando en que
es la menor distancia, ¿cierto? Si estamos hablando como con esa forma de medir que es óptimo. ¿Cuál sería la solución óptima ahí? Yo creo que la café. Exacto, entonces uno dice, no, entonces la café, ¿cierto? Y si aparece otra restricción, ¿cierto? Porque en el mundo real, ¿cierto? Y les quiero dejar ese punto, es, los problemas probablemente son los mismos, solo que empiezan a aparecer un montón de restricciones que complejizan precisamente encontrar una, como tal, una solución óptima. ¿Y ahora cuál es la solución óptima? La única que queda, la azul. Exacto, la única que queda, pues si ese fuera el set que uno tiene, ¿cierto? Entonces, miren que el concepto de optimización en su principio es muy, muy sencillo, ¿cierto? Pero el gran problema, por ejemplo, es, venga, ¿y qué va a ser óptimo para mí? ¿Cómo mido yo ese óptimo, ¿cierto? Ahí es donde empieza una parte de los retos de lo que es optimizar en protecciones, y es cuantifique qué ajuste, por ejemplo, de un sistema de protección de un relé es mejor y por qué, ¿cierto? Entonces, estaremos hablando pues de todo eso, ¿cierto? Y obviamente, pues creo que algunos de pronto no han visto optimización, pero yo no quiero que se lean esto, no los voy a enredar ahí con teoría. Simplemente léanse lo que está en negrilla, ¿cierto? Cualquier problema de optimización tiene unas variables de decisión, ¿cierto? Tiene una función objetivo que para el análogo del dibujo es cómo mide usted qué es lo bueno o qué es mejor, ¿cierto? Esa es la forma de medir, que en muchos, normalmente es una ecuación por allá que uno formula dependiendo del problema que tenga y entonces eso le da una métrica, entonces el problema de optimización es de maximizar, entonces es el máximo, si el problema de optimización es minimizar algo, entonces es el mínimo, ¿cierto? Y por acá aparecen las restricciones, ¿cierto? Que pueden ser una o muchas, ¿cierto? Entonces, que también normalmente tienen una expresión matemática para acotar esa restricción. Entonces, no se pongan a leer todo el texto, simplemente cualquier problema de optimización, eso es como el core, ¿cierto? El core, si uno va a hablar de optimización y ya cuando uno va a la práctica, ¿cierto? ¿Cómo formulamos algo que va a optimizar? Normalmente necesitamos un modelo matemático que tiene una ecuación que es una función objetivo, unas variables de decisión y por acá un montón de restricciones y condiciones de esas variables y a lo que deben estar sujetas, ¿cierto? Entonces, eso formula un problema de optimización. Uno de los retos, si me preguntan, más duros que tenemos en el mundo actual, en la realidad, es ser capaz de formular esto, pero y que funcione en la realidad. ¿Por qué? Porque infortunadamente, ¿cierto? Y creo que a veces en la industria somos quejetas y no, pero es que hicieron una solución para probar por una tesis, pero eso solo funciona para el caso ideal o el caso de la IEEE, no sé, de 9 barras, pero cuando lo ponemos en el sistema real pone un montón de nodos, eso ya no, eso no da, ¿cierto? Ese es uno de los problemas que tenemos, ¿cierto? Que a veces se formulan o muchas veces formulan estos problemas y con el foco de casos muy puntuales o pequeños, pero cuando ya lo necesitamos montar en la operación para tomar una decisión, ahí empieza como la cosa a ser un poco más dura, ¿cierto? Y el mundo de la optimización a nivel de las matemáticas es bien interesante, muy amplio, ¿cierto? O sea, nosotros realmente aquí uno se puede quedar todo, conversando de esto, pero tengan en cuenta esto y les voy a decir por qué. Porque una de las claves, uno de los retos en la optimización en protecciones y en cualquier campo es tener la fortaleza matemática para ser capaz de hacer esto. Entonces, toda esa matemática que vimos y que nos estudiamos un montón de cálculos y todas cosas, créanme que llegan estos momentos en que eso empieza a cobrar importancia y uno dice, ve, eso tenía mucha utilidad, ¿cierto? Obviamente, en función del grado de la matemática que quiera poner, según la función objetivo, ¿cierto? Si te vas a inventar una cosa muy compleja. Pero incluso uno no necesita formular funciones de objetivo demasiado complejas para llegar a algo que incluso sea utilizable en la realidad, ¿cierto? Ahí es importante. Pero este es uno de los problemas o retos más duros que tenemos, es ser capaz de formular esto y que funcione para muchos casos. Entonces, pues sin ánimo de aburrirlos ahí, cuando también pues se formula un problema, digamos, de optimización, ¿cierto? Y por allá uno puede dibujar estos problemas que son con pocas variables, o sea,
por ejemplo, esto es un problema en 2 dimensiones, muy fácil, entonces yo puedo dibujar las restricciones, las regiones de borde, todas las cosas, incluso puedo encontrar el óptimo, ¿cierto? Y toda la cosa, y decir, ah, mire, por acá me fui al borde del problema, ¿cierto? Pero no se enreden, todo problema va a tener una región donde se pueden estar las variables, las restricciones me acotan ese espacio en donde están las posibles soluciones al problema, ¿cierto? Y obviamente en muchos casos por allá hay una solución óptima que pues me cumple todo a cabalidad, mejor dicho, es la que me da por ejemplo, si estoy minimizando, es la que me da el valor más pequeño. Entonces ahí es donde uno dice, ay, encontré el más pequeño, el que minimiza esta ecuación en la mejor forma. Ah, es el mínimo global, ¿cierto? Y obviamente, pues cuando uno ya se va a las protecciones, cualquiera de ustedes me va a decir, no, oiga, pero es que un relé no tiene solo 2 variables, tiene un montón. Ese es uno de los retos de la actualidad, ¿cierto? Cuando ya uno se va a las protecciones eléctricas, ¿cierto? Y por ejemplo va a coger un relé de distancia, entonces no sé si ya vieron protecciones, pero ¿quién se anima? ¿Cuántas variables puede tener un relé de distancia para ir a ajustar las zonas? ¿Quién lo recuerda? ¿O quién lo ha visto? ¿Alguien se anima? O bueno, un relé de sobrecorriente, ¿qué recuerdan? ¿Cuántas variables puede haber para ir a ajustar un relé de sobrecorriente? Alguno que se nos anime. Entonces, les voy dejando por ahí. Por ejemplo, un relé de distancia tiene eh, muchos módulos y, bueno, por aquí Camilo dice dial, el arranque y el tipo de curva. Sí, por ejemplo, un relé sobre corriente. Ahí van 3 variables, ¿cierto? Y pueden ser más, dependiendo del fabricante, ¿cierto? Porque la tecnología actual, infortunadamente, en lo bueno que ha sido el avanzar, ya los relés hoy en día nos ponen un reto muy, muy grande y es que ya no es como los relés electromecánicos de la época que se ajustaban un par de perillitas, dos variables, dos, tres y ya. Y eso era todo. Un relé de sobrecorriente en la función más básica puede tener 4 o 5 ajustes, ¿cierto? La curva, el dial, el arranque, el punto de saturación, si el fabricante lo permite minimizar, un tiempo mínimo de operación que también uno lo puede acotar. Y entonces eso empieza a hacer que eso crezca, crezca, crezca. Y si vamos a un relé de distancia, por ejemplo, puedes enfrentarte a que entonces por cada zona tienes un alcance inductivo, un alcance resistivo, tienes variables para priorizar los loops, tienes ángulos de inclinación y todo el problema empieza a crecer y a crecer y a crecer. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos, que formular un problema de optimización en el mundo real que sea capaz de abarcar las variables o una cantidad relevante de variables para que sea práctico el uso, es complejo, es difícil. O sea, hay que, digamos, hacer una muy buena formulación y obviamente cuando aumentan las variables, ¿qué dirían ustedes con el espacio de búsqueda? ¿Aumenta o disminuye? Si yo tengo que resolver un problema, por ejemplo, con X1 y X2, el espacio de búsqueda será más pequeño que si lo tuviera que resolver con X1, 2, 3 y 4. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál espacio de búsqueda es más pequeño? ¿Menos variables o más variables? Es más pequeño el de menos variables. Así es. Entonces, claro, y eso también explica que no está mal, también y lo quiero acotar, pues muchas veces cuando hacemos maestrías no podemos formular cosas muy grandes porque pues probablemente no nos dé la capacidad o en su época no nos ha dado la capacidad de cómputo, es demasiado complejo manejar el problema y eso hace que muchas veces en casos de investigación pues lo acotemos y no está del todo mal, simplemente que de ahí a llevarlo al paso de aplicar a la industria, obviamente nos toca seguir evolucionando para que uno pueda considerar que, por ejemplo, una propuesta de un modelo de optimización y un nuevo algoritmo lo pueda llevar yo a la realidad. El otro problema muy, muy complejo que hay, aprovechando esta imagen, es que pues, cuando el problema es puro matemático y las variables son limitadas, usted encuentra la solución ahí mismo, ¿cierto? Digamos, hay métodos para eso. Cuando el problema es muy grande y, por ejemplo, quieres construir algo que funcione para una topología, por ejemplo, doble circuito, o con 3 circuitos, o radial, o en un anillo, y empiezas a poner esa cantidad de posibilidades de casos que tenga que enfrentar ese modelo, también se encuentra uno con un reto y es
Ya los métodos analíticos en muchos casos no los puedes usar, entonces nos toca ir a métodos heurísticos, ¿cierto? Incluso inteligencia artificial, metaheurística y empezar a que yo pueda tener formas de explorar de forma eficiente ese espacio de búsqueda porque se aumenta el problema y es muy grande, ¿cierto? Pero ahí me excusan que lo estoy aburriendo mucho con esto. Esta última diapositiva simplemente para decir que cuando usted se crea esa función objetivo, ¿cierto? Que con el foco de minimizar o maximizar, depende de cómo tú quieras evaluar qué ajuste es bueno o malo, ¿cierto? Y le pongo un ejemplo, si tengo dos relés de sobrecorriente, ¿cierto? Que van digamos, en una radialidad, pues yo puedo computar los tiempos de operación, ¿cierto? Y simplemente el tiempo el que opera el de arriba menos el de abajo, y eso, por ejemplo, puede ser una función objetivo, que la idea es minimizarlo y le pongo unas restricciones con el margen de coordinación, por ejemplo, de 200 milisegundos, que es lo mínimo, y buscando que no se pase, por ejemplo, de 600. Estoy formulando un problema aquí mentalmente y entonces yo le digo que yo quiero minimizar el tiempo de operación con una restricción, entonces eso sería una formulación que busca un mínimo. ¿Cierto? Y entonces pongo dos relés y los meto en mi formulación, ¿cierto? Y así, digamos, se arma y ya después hago un algoritmo que empiece a mover los ajustes hasta que encuentre, si fuera un mínimo el objetivo, este mínimo con las restricciones respectivas. Listo. Eso es, digamos, como lo que uno debe hacer, pero obviamente de la teoría a la práctica hay una distancia interesante y ese es el tema que yo les vengo como a crear la inquietud y la reflexión, ¿cierto? Cuando ya hablamos en protecciones, oiga, y entonces, ¿qué es un ajuste óptimo? Entonces, esta gráfica la hemos puesto en algunas publicaciones porque para nosotros en la operación, eh, es realmente encontrar el mejor balance entre la fiabilidad y la seguridad. Entonces, en protecciones hay un concepto muy importante que es la confiabilidad de un sistema de protección, ¿cierto? ¿Y qué es confiabilidad? Se compone de fiabilidad, que lo voy a resumir, no voy a irme a la definición formal, es que opere cuando le toque, ¿cierto? Si hay una falla en una línea, pues yo espero que la protección de la línea opere, ¿cierto? Entonces, que opere cuando le toque. Y seguridad es que no opere cuando no le toque. Las definiciones puras son pues la probabilidad de que, pero entiéndanlo así, ¿cierto? Que opere cuando le toque y que no opere cuando no le toque, ¿sí? Cuando logramos el mejor balance entre estas dos, ¿para qué? Para todas las fallas, en todas las condiciones de escenarios, inclusive considerando nivel 1 de contingencia, o sea, N-1, uno dice, hombre, ve, encontramos un ajuste que tiene un balance adecuado, ¿cierto? Obviamente, dependiendo de la óptica donde uno está, entonces le voy a poner un ejemplo. Joshua que nos está ahorita hablando. Entonces, como usted es dueño de un transformador, no sé, 50 MVA en el sistema y usted sabe que con cada falla el transformador le reduce la vida útil. Entonces, si tú fueras el dueño del equipo, creo que todos van a decir, pues yo quiero que eso dispare siempre cuando haya falla, en cualquier condición que dispare, ¿cierto? Entonces a eso nos referimos con fiabilidad y por eso, por ejemplo, los dueños de los equipos priorizan que su ajustes tenga precisamente, sea más fiable, ¿cierto? Seguridad se refiere ya cuando vamos al lado del sistema y que estamos tratando, por ejemplo, de que hay un evento relevante en el sistema y que los equipos aguanten, de que no se nos desconecten antes de tiempo, porque también es una descoordinación. Y ahí viene el tema de la seguridad y es, venga, que no opere cuando no le toque, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque también desarmar la red cuando tenemos un evento y que se altere la secuencia, ¿cierto? eh, es un problema, ¿cierto? Entonces, y ahí hablamos de selectividad. Entonces, en la seguridad también está vinculada a la selectividad y es, oiga, que precisamente que se desconecte solo lo que tenga que desconectar y que el relé no le opere cuando no le corresponde, ¿cierto? El problema es que estos dos aspectos pueden ser contrarios. Si yo lo vuelvo más sensible para lograr fiabilidad, pues lo puedo volver más inseguro, ¿cierto? Y entonces esto es un reto tratar de buscar primero como la zona de mejor equilibrio y el ajuste óptimo es esa región donde yo muevo los escenarios de operación, demanda máxima, demanda mínima y aún así permanezco precisamente en el mejor balance entre los dos, ¿cierto? Y aquí hay mucha casuística, ¿cierto? Yo como operador del sistema, obviamente,
tenemos que priorizar que el sistema se sostenga, pero no me gano nada como operador si un equipo se daña y no puedo atender la demanda. Porque, ¿cuál es el foco realmente nuestro? El foco es que se atienda la demanda. La razón de ser del sistema de potencia es atender la demanda. Cuando pasa algo y no podemos atenderla, pues obviamente estamos afectando como esa misión que tenemos es que tenemos que atender la demanda, ¿cierto? Y por eso las protecciones son uno de los escudos principales para que si hay un problema se acote y no tengamos que apagar todo, ¿cierto? Hasta ahí está claro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pero ahora todo claro. Listo. Entonces, y precisamente aquí es donde empieza la discusión para pasar a formular modelos de optimización y es, usted cómo va a cuantificar esto, ¿cierto? Y sin entrar en detalles de, hombre, sobre corriente, distancia, pero siempre usted tiene que cuantificar eso o tiene que tenerlo en la mente, ¿cierto? Y ahí es donde empieza, ¿cierto? Y nosotros, digamos, siempre tenemos en mente que hay unos pilares en protecciones, obviamente primero protección de la vida, protección de los equipos, ¿cierto? Nuevamente, no nos, es negativo para atender la demanda que los equipos se dañen, ¿cierto? Eso tiene un impacto muy alto y obviamente evitar apagones que también tienen un impacto muy alto, ¿cierto? Entonces, todo eso hay que balancearlo, hay que tenerlo como los pilares para ir a formular cualquier automatismo, cualquier tema de optimización en protecciones. Listo. Y acá les voy a dar un ejemplo súper rápido, muy rápido, yéndonos a las protecciones, por ejemplo, distancia, que hemos trabajado en XM bastante. Optimizar un relé de distancia, ¿cierto? O una coordinación entre relés de distancia implica que hay que ajustar las zonas, ¿cierto? Que mínimo tienen dos ajustes, pero en la realidad todos los fabricantes, incluso ya hoy en día, tienen alcances resistivos separados, alcances para loop de fases, loop de tierra, ¿cierto? Que son, y acuérdense que el relé de distancia es un equipo que uno pone en una bahía con una medida de voltaje y corriente acá, y con esa medida trata de hacerse una idea de qué está pasando en el resto de ubicaciones, ¿cierto? Y a él se le configuran unas zonas para que sea capaz de calcular por allá una impedancia y más unos módulos de direccionalidad, ¿cierto? Y selección de fase para que sea capaz de detectar si ocurren fallas internas y dispare en unos tiempos, si ocurren fallas externas, dispare en otros tiempos para proveer incluso un respaldo, ¿cierto? Y eso uno lo tiene que hacer para que opere en todos los escenarios, ¿cierto? Si este sistema está en demanda máxima, demanda mínima, ¿cierto? Y ese es el reto, o sea que no es que yo hago una sola falla y ya pues ahí encontré el valor, sino que hay que hacer muchas fallas de muchos tipos, ¿cierto? Ustedes lo tienen claro. ¿Cuántos tipos de falla tengo que hacer? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuántos tipos de falla hay que hacer para uno evaluar bien una coordinación? ¿O cuántos tipos de cortocircuitos recuerdan? Creo que dicen barras, líneas. Ah, bueno, ok. Por ahí el profe tiene la mano levantada. Hola, profe. Hola Juan, ¿cómo ¿Qué más, estás? profe? Bien, bien. Qué bueno escucharlo, profe. Sí, no, se levantó la mano porque se me iba a caer el celular, Ah, pero bueno. aprovecho para saludarlo. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, Entonces, ¿sabes Juan? sí, Es señor. bueno que les preguntes, es bueno que les preguntes si ellos saben de protección, Ah, bueno. Listo. qué nivel tienen. Sí, señor. Gracias. Listo. Muchachos, ¿cómo estamos de protecciones? ¿Ya vieron el curso o lo van a ver apenas? Yo lo vi el semestre pasado. Listo. ¿Y los demás? Mejor dicho, ¿quiénes? Porque claro, si de pronto no lo han visto, lo vamos a explicar muy compacto, ¿cierto? Bueno, Guillermo lo está viendo, entonces lo voy a explicar más fácil y de hecho me voy a enfocar en los otros retos de forma más general
porque creo que lo que les voy a mostrar acá se aplica para cualquier cosa que quieran hacer, optimización en control, en lo que ustedes quieran aplicar en la industria, listo. Entonces aquí, pues yo estaba hablando de que hagan de cuenta que esto es un equipo que por ahora tiene unas mediciones y tiene unas formulaciones internas y trata de darse cuenta si la falla está por dentro, está por fuera, si es en el circuito del lado, en el del frente, en el de atrás, ¿cierto? Y el problema que tenemos en esta parte de las fallas es que eso hay que hacerlo para todos los escenarios, inclusive la regulación en Colombia dice, pues, tiene que funcionar para la N-1, ¿cierto? Entonces eso da un montón de combinaciones, ¿cierto? En donde si fuéramos a multiplicar, entonces, por ejemplo, falla monofásica, falla bifásica aislada, falla bifásica tierra, falla trifásica, en cada uno de los puntos, en cada activo, para cada escenario. ¿Se imaginan cuánto da la multiplicación de casos a revisar? Mejor dicho, si multiplican, por ejemplo, si en cada línea hacen mínimo 3 puntos de falla por 4 tipos de falla, por mínimo 10 impedancias de barrido, de falla, 3 escenarios, fácilmente nos estamos pasando de 400 ubicaciones o, digamos, fallas puntuales que hay que hacer, ¿cierto? Y eso empieza a crecer. Eso es uno de los retos que tenemos hoy, ¿cierto? Y ahí las topologías cambian las condiciones, el CIR es un indicador, eso que ven ahí es una característica de un distancia y entonces eso cuando pasa la falla cae por allá en el plano RX en un punto. Idealmente pues los relés tienen zonas para disparar internamente o externa, pero eso se afecta dependiendo del flujo de carga, si está muy cargada la línea, si no está, está muy cargada, dependiendo del loop que esté comprometido, el tipo de falla que les decía que aquí están las 4, depende de si el ángulo de carga de la línea, si está muy cargada, si no. Y finalmente, para no alargarles mucho el cuento, eso hace un reto y es que hay que tratar de balancear, hay que encontrar precisamente un balance. Y ese es un tema, ese es un problema, de hecho, por el cual necesitamos la matemática y la universidad, porque realmente esto, si bien hay metodologías tradicionales, hoy en día con los cambios del sistema, con las nuevas fuentes, ¿cierto? Basadas en inversores, todas estas trayectorias vienen cambiando bastante. Entonces, lo convencional probablemente en muchos casos ya no nos funciona de igual forma. Y en protecciones tenemos un dicho muy clásico que las protecciones es un arte y una ciencia, ¿cierto? A mí me gusta pensar que es una ciencia compleja y que por eso la llamamos un arte. Y el ajuste óptimo es una cobija cortica que hay que tratar de poner en la mejor forma. El problema es que si uno se la sube, se descobija los pies y si la baja, se descobija las manos y, y ese es el tema, ese es el problema realmente de protecciones. ¿Por qué? Porque los equipos son limitados, en algunas partes tenemos relés muy modernos, en otras no, en algunas hay funciones que están disponibles, en otras no. Entonces, en algunas tenemos, por ejemplo, funciones de distancia, en otras de sobrecorriente o diferenciales que básicamente miden, pues suman lo que entra y lo que sale y tiene que dar técnicamente cero, pero pues eso no se ajusta en cero. Pero eso hace que haya muchas restricciones. Vienen los requisitos de la regulación, que por allá nos pide unos tiempos de despeje de falla, que hay que cubrir escenarios, que a veces tenemos tiempos críticos cuando tenemos máquinas grandes muy cerca o mucha generación basada en inversores muy cerca. Hay que tratar de mantener esa coordinación y pues hay recursos limitados, ¿cierto? Ustedes saben que hoy en día pues uno quisiera tener todo el tiempo para hacer un estudio de esos, ¿cierto? Digamos, si tienen en mente la red que les puse, ¿cuánto creen que se demora uno haciendo un estudio de esos? No tienen que saber, pero imagínense que yo le diga que tengo que hacer 400 fallas por escenario y, y tengo que analizar muchas bahías, 5 o 6 bahías. ¿Cuánto creen que se demora uno haciendo un estudio hoy día? Cualquier cifra que se imaginen. Solo o con ayuda. Sí, uno solo. Yo digo que hay 2 meses, 2 o 3 meses. Entonces, si es un estudio grande, Joshua, sí, claro, hay empresas que se demoran un mes y medio, 2 meses, ¿sí? Y antiguamente nos demorábamos más. Hoy en día los simuladores como Excellent Power Factory, Cave, Nepland, todos esos han avanzado en módulos y en cosas, pero todavía
creo que hay que decirlo, seguimos teniendo un reto de que todavía hay mucha parte manual, ¿cierto? Y ahí es donde están los retos. De hecho, esta diapositiva es el resumen. Y los retos, realmente lo que les quiero dejar hoy es, no están por la parte tecnológica. Si usted coge los simuladores y se lee lo que permiten, hoy en día, por ejemplo, Dixieland permite DPL, permite Python, y usted puede hacer toda la automatización que usted quiera. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿y por qué los estudios se siguen demorando tanto? Porque no es fácil automatizar, porque es complejo formular algoritmos generales, ¿cierto? Que ese es un tema que es lo que les estaba explicando ahorita, es complejo formularlo y creo que el sector necesita que nos atrevamos más a hacer esto, ¿sí? Eh, pero es complejo por lo que les decía, es difícil formular algoritmos que sean de propósito general, de que me funcione con la topología A, con la topología B y con la topología C, ¿cierto? Y por lo menos que automaticen y obviamente optimizar tiene otro nivel, ¿cierto? Pero aquí les voy a dar otro reto que hay y es, tenemos un problema en la industria, pienso yo, y que es difícil de manejar y es que no tenemos tiempo de correr cosas que sean demasiado lentas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues creo que todos los que hemos estado en posgrado, hemos hecho cosas y recuerdo que la primera vez que formulé un modelo de optimización, el caso más rápido lo corría en casi 6 horas. ¿Y qué creen ustedes que me dijeron los compañeros de trabajo cuando les dije, mire, tengo el superalgoritmo, pero mínimo se le va a demorar 6 horas para una sola bahía? ¿Qué creen ustedes que me dijeron los compañeros? Aunque se le demora mucho. De hecho, para correr ese algoritmo de la época, había que hacer una red aparte reducida. Entonces, no, yo que voy a montar una red nueva para eso, solo para una bahía. Entonces, eh, ese tema es una gran restricción. Yo diría, es una restricción que si uno quiere, si el día de mañana les toca llevar algo a la industria o ofrecerlo a la industria o se meten en este cuento de desarrollar cosas, eso es una restricción muy clara. Y parte del éxito está en que sepas llegar a algo que tenga tiempos de ejecución razonable. Ahora, nosotros, y ahorita les voy a mostrar un par de publicaciones que tenemos. Sí, hicimos en su momento la publicación de ese algoritmo y toda la cosa lo publicamos, pero claro, pues son tiempos enormes, gigantes, y tuvimos que avanzar. Hoy en día, por ejemplo, ese mismo modelo que ahorita les muestro, lo corremos en minutos, pero aún así hay casos que se demoran 20 minutos, entonces sigue siendo tedioso. Hay compañeros que me dicen, no, yo no, está muy lento, está muy lento. Entonces, realmente creo que tengo que decirles que lo que no corra en un par de minutos hoy en día empieza a generar mucha resistencia, ¿cierto? Eso, claro, si tú le llegas a mis colegas o a mi equipo con algo que haga todo el proceso en 20 minutos, pues obviamente te van a abrir los ojos de felicidad, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si solo hace una bahía, una hora, uno dice, pero es que tengo que revisar 5 y tengo 2 días para revisarlo, ¿cierto? Nosotros eh, hacemos estudios, obviamente, digamos, con un enfoque sistémico, pero una de nuestras mayores labores es revisar los estudios que hacen los promotores de los proyectos, ¿cierto? Este es un punto muy importante, ¿cierto? Lo otro que nos aqueja mucho es, vemos el software como calculadora. Esto es un problema, creo yo, de visión y de proceso que tenemos. Nos ha pasado a todos, ¿cierto? Mire que hoy en día no hay límite con los lenguajes, con las librerías, con lo que se puede hacer. Usted puede hacer de todo. Nosotros en XM venimos trabajando con un enfoque de no ver esto como el software como calculadora, sino como asistente. Y ahorita les voy a mostrar un par de ejemplos, ¿cierto? El otro tema, y a veces está bien, no digo que no, es que, no, es que está bien como lo estamos haciendo y quedémonos así, ¿cierto? Eso pasa y a nosotros por mucho tiempo, digamos, nos pasó, pero cuando empezaron a llegar muchísimos proyectos, muchísimos estudios, pues explotamos y ya nos dimos abasto y dijimos, tenemos que repensarnos. No podemos hacerlo de la misma forma, ¿cierto? Ya porque nos cogió el problema y nos embistió, ¿cierto? Y de hecho, pues los que le ha tocado hacer algún estudio así sea académico y saben que es correr un montón de cortocircuitos a mano y mirar gráficas y reajustar y volver a mirar la gráfica y devolverse y chequear el otro escenario y volver a mirar y hacer un reporte, ay no, y se equivocó en el caso, entonces vuelva a repetir todas las simulaciones porque
no cuadró algo en el modelo y vuelva y empiece. Créanme que pues, los que hemos vivido eso y ustedes están entendiendo, es un proceso que es complejo y largo y nos pasan reprocesos en la industria. Por eso también nosotros hemos migrado a que tenemos que manejar los datos más eficientemente. Por ejemplo, correr todas las fallas y guardarlas para no tener que volver a correrlas, sino que los modelos y los algoritmos se conecten a la ejecución que ya se hizo y simplemente la usen. Porque creo que alguno que me diga, ¿alguno ha hecho cortocircuitos a mano en Dixieland? Dixieland Power Factory. ¿Han hecho un corto? Sí, cierto, dice Gabriel. Y si les dijera que tienen que hacer 1000 veces el mismo corto, a mano les gustaría. Y antiguamente, mis colegas, sobre todo cuando fui consultor, las fallas se hacían a mano, una por una. Haga la falla, exporte el diagrama, mírelo, llévelo, listo. Después en su momento avanzamos en que algo hiciera automáticamente las fallas y se exportara los diagramas, pero entonces como ya pues, se podía hacer eso y generábamos anexos con 2000, 3000 páginas, ya nos lloraban los colegas ingenieros porque ay, entonces me va a poner a revisar 2000 diagramas, ¿cierto? Y ese también es un problema, que cuando vas a diseñar software y todo eso, pues no les puedes cambiar a las personas un problema por otro. Y eso viene mucho del diseño de procesos. Hay que buscar qué es lo más eficiente, cuál es ese, o cómo incluso llego al borde del problema para ahorrarme tiempo, ¿cierto? Y en protecciones, hay que mencionarlo, yo lo digo con buena justificación, somos dinosaurios y está bien, y lo quiero apuntar porque nuestro trabajo es de mucha responsabilidad. Hacer un cambio sin mirar es muy peligroso, es de mucho riesgo. Entonces, a nosotros no cambiamos fácilmente porque si cambiamos sin mirar bien, la consecuencia puede ser muy, muy severa, ¿cierto? Y otro tema que también nos pasa mucho en la industria es que no nos gusta tener que switcharnos entre aplicaciones, ¿no? Entonces, que corra este pedacito allá, corra el otro allá, conéctelo acá, porque el día a día es muy duro en general y siempre, y lo que estamos haciendo ahora en XM, pero que es un reto para la industria, para todos, es cómo haces todo en el mismo lugar o en la misma plataforma, ¿cierto? Y ese es un llamado de atención que les dejo porque muchas iniciativas a veces fracasan porque está por ahí segmentado. Listo. Entonces, acá les voy a dejar unas referencias que tenemos de cosas que hemos hecho y que estamos tratando de ponerlas en el medio académico para también empujar el sector. Esta de abajo es el que les digo que esto se demoraba mucho tiempo. Obviamente hoy en día ya no tenemos este modelo tan lento, sino que tenemos una versión optimizada y estamos próximos a, digamos, a publicar un nuevo artículo, ¿cierto? Pero nosotros acá, y permítanme, yo les muestro aquí muy rápidamente. Permítanme que se los voy a poner simplemente para mostrarles rápidamente que formulamos algo pues que no resultó siendo tan práctico por el tiempo, pero fue la base para después decir, venga, pero quizá, ay, perdónenme acá, quizá un día podamos superar esa brecha y encontramos la manera de superarla de una forma inesperada, ¿cierto? Eso ya pues estará en una publicación a futuro. Permítanme que les voy a abrir esto, si me abre, perdón, que lo tenía acá y lo cerré. Permítanme acá un momentico, ya lo voy a abrir. Y también ahí les quiero dejar el mensaje es, a veces uno va por caminos que cree que no van a resultar, ¿cierto? Pero se trata de no desfallecer y de pronto de no rendirse y encontrar alternativa. Entonces esto que hay acá, pues es creo que todo el tema que les he dicho, aquí formulamos, nosotros fuimos pioneros en generar una cuantificación matemática de relés de distancia. Bueno, aquí hay un modelo pues híbrido que hace muchas cosas, tiene algoritmos, pues todo esto son las condiciones de borde, de los ajustes de las distancias, ¿cierto? Que simplemente son variables y creamos una formulación muy práctica, supremamente práctica de sumas y restas que trata de cuantificar, para no alargarle mucho el cuento, es hombre, que si el relé hace lo que estábamos esperando en los tiempos que son, entonces le doy un puntaje K1. Si se retrasó, le doy un puntaje K2. Si se disparó demasiado rápido, le doy K3.
Si yo no estaba esperando que operara y operó, entonces le hago una multiplicación y este K4 típicamente lo hemos puesto negativo. Bueno, y si es una misión de disparo y yo esperaba que operara y no opera, entonces doy puntaje. Entonces, nosotros formulamos algo muy práctico que era, venga, pues cuantifíquelo así como cuando usted se sienta a decir, no, es que ese ajuste no es bueno porque es que, mire que aquí no opera y debe operar y en el otro se está adelantando. Todo eso lo tradujimos a ecuaciones. Y a ecuaciones que para cada falla de estas que estaba aquí en el dibujito le daban un puntaje y luego yo sumo todo eso, lo divido por el máximo esperado y eso me da un porcentaje de desempeño. Y mi problema ya, después en el problema de optimización, por acá está, que yo lo llamo, esta es la ecuación desde la cobija cortica, para balancear la fiabilidad y la seguridad. Yo hago dos ecuaciones de esas que suman todos esos puntos, una para fiabilidad y otra para seguridad, y pues me van a creer acá de palabra, esto es la cobija cortica y cómo la muevo si me cobijo más los pies o me cobijo más las manos, ¿cierto? Entonces, nosotros logramos eso, pues, y ya esto tiene pues inteligencia artificial porque son muchas variables, el espacio de búsqueda es muy grande, lo hicimos en su momento en DPL, demostramos que esto podía funcionar, pero supremamente lento. Y aquí hay una figura de cómo, por ejemplo, se ve la optimización, de que por acá vienen los barridos de falla automáticos y por acá empieza a recortar para encontrar el mejor balance de eso que hablamos. Pero para la posteridad es que, pues sí, esto solo lo corría probablemente yo en su momento porque era muy lento, había que dejarlo corriendo, a veces inclusive no terminaba de correr, se caía el software, bueno, en fin. Y pues ese fue un primer envión, ¿cierto? Eso para decir que precisamente ahí tuvimos un punto en el que, uy, fue madre, ¿cierto? Muy bueno, pero no es práctico. Y esos son los problemas de la realidad. De la realidad es, nadie te va a correr una cosa demasiado lenta, inclusive nadie te va a correr una cosa que sea demasiado enredada de configurar o de que tengas que tener un montón de plataformas o de... el otro tema retador son los conceptos. Uno no puede soltarle esto a la gente sin capacitarla adecuadamente y, por ejemplo, es que te voy a soltar un modelo con inteligencia artificial. ¿Ustedes qué creen que pasa cuando uno tira ahí de cabeza es que tengo el supermodelo, pero es que resulta que tenemos que aprender todo de inteligencia artificial? ¿Qué creen que pasa en esos casos? ¿Qué se les ocurre? Pues yo creo que la gente no lo sabe utilizar y diría como que no, eso está malo, eso no funciona. No, incluso se crea la resistencia natural que todos tenemos, ¿cierto? Y por ejemplo, en el caso de nosotros, nos dimos cuenta, pues nadie va a usar una cosa que no entiende, ¿cierto? Y hay que tener una mínima capacitación. Ahí la gestión de cambio que les decía, saber meter esto en un proceso real es muy importante, porque estas cosas no tienen éxito porque sean muy complejas o el superalgoritmo, no. Esto tiene éxito si la gente lo compra. O sea, si la gente si logras enganchar a la gente en que es bueno y de que vale la pena. Entonces, ahí hay un tema, por eso les decía ahorita, de que los retos hoy en día son más humanos que técnicos. Los lenguajes nos permiten hacer todo lo que usted quiera, las plataformas, hoy usted con Python, pues ustedes saben mejor que nosotros que hoy en día se puede hacer de todo. Pero ese no es el reto. El reto hoy en día es realmente, y lo quiero dejar, y es que inclusive que aprovechen ustedes el espacio en la universidad porque conocer todas estas teorías, las materias que hablen de, por ejemplo, automatización. Yo recuerdo, yo fui de la línea de automatización en la universidad y me encantaba y por eso he seguido trabajando en esto. Obviamente después busqué hacer un posgrado con temas de optimización e inteligencia artificial porque teníamos el sueño. De hecho, no les conté, pero todo este trabajo arrancó porque la cagamos en su momento cuando yo era consultor. Nos pasó por acá que un estudio apagó una mina y resulta que apagar esa mina costaba un montón de plata. Me acuerdo como si fuera ayer, era una red de 220 y también tenía 110 y una falla en 110 nos sacó un relé de distancia y apagó la mina de forma indeseada. Y resulta que, pues claro, apagar la mina, ¿se imaginan cuánto vale apagar una mina una hora? Mejor dicho,
con eso se cubre todo lo que nos vamos a ganar todos en la vida, creo yo. Entonces, el tema es que, claro, cuando nos pasaron esas cosas, empezamos a, venga, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos mejorar? Y también hay que aprovechar esas coyunturas donde nos pasan cosas para tratar de no repetir los mismos errores, porque la verdad sea dicha, la tecnología que tenemos hoy nos permite hacer más de lo que realmente estamos haciendo en las empresas, ¿cierto? Ahí pienso yo mucho campo para la universidad y para lo que ustedes quieran hacer a futuro, ¿cierto? Ahorita les hablo del otro. Aquí les tenía una diapositiva más y que con esa pues quiero terminar. Esto lo presentamos, nosotros hemos sido invitados pues a diferentes foros y conferencias. Esto lo presentamos el año pasado en el General Meeting del PES en Estados Unidos y dejamos estas reflexiones al final. Y es, mire, uno de los problemas hoy en día obviamente es que estamos muchas veces usamos el software o lo que hay como si fuera la llavecita, ¿cierto? Una herramienta pues muy sencilla o la calculadora. Pero eso tiene mucho potencial, ¿cierto? Sin embargo, una gran advertencia y es lo que le decimos a todos es, el hecho de tener mejores herramientas no quiere decir que los ingenieros no tengamos que pensar, que no tengamos responsabilidad y que no tengamos que estar realmente en la punta del conocimiento. Todo lo contrario. Yo me atrevería a decir que es mucho más peligroso cuando nuestras herramientas son muy fuertes y complejas, porque entonces empieza también a crearse el riesgo de que uno, eh, digamos que se trague entero todo y no cuestione. Entonces, también les digo que uno de los secretos que tenemos para desarrollar y bueno, y avanzar es que a pesar de que tenemos todo eso, no dejamos de revisar la base. No, por ejemplo, las componentes simétricas, qué pasa en falla bifásica tierra, cómo se conectan las redes, por qué tal corriente dio con tal ángulo, porque ese es el core que cuando hay un problema que nadie entiende, hay que entrar a revisar, ¿cierto? Y nos pasan cosas. Los eventos a veces más complicados son esos donde pasó algo raro, las variables se comportan raro y nadie tiene idea de qué pasó, ¿cierto? Y muchas veces estos algoritmos en muchos casos no nos van a ayudar, ¿cierto? Y ese es un tema, y de hecho una invitación a ustedes de que el core es el core. El core hay que tenerlo súper bien. Porque cuando te coge una discusión, una situación compleja y el core no está bien, puedes tener la mejor herramienta, pero ten la seguridad que no vas a salir bien de ahí. Entonces nosotros, si bien, pues aquí venimos con muchas conclusiones, hay que avanzar en la tecnología, es muy importante avanzar en los modelos y en los programas que tenemos, aprender a usar estructuras de datos, muy importante que lo que sea que hagamos, pensemos en el desempeño de los relés y no solamente para una falla franca, que a veces también nos quedamos cortos en los estudios, pero también que cualquier cosa que utilicemos, y aquí lo tengo subrayado, hay que probarla bien. Entonces yo les decía que en protecciones de buena forma somos dinosaurios y está bien, es porque si vas a hacer un cambio tienes que hacerlo muy bien. Y eso implica, oiga, se creó algo nuevo, pruébelo, tenga casos de pruebas especializados para no solo una sola topología, sino un set de prueba muy claro y muy detallado el proceso. Yo me he pelado y nos hemos pelado en formulaciones de estos algoritmos en el pasado porque, lo probamos para un par de casos y cierta cosa se nos quedó por fuera y no nos dimos cuenta. Y llega después una situación de un evento y, uy, esto nos operó no de la mejor forma porque mira, y lo vamos a ver, nos metemos debajo del carro, debajo del código, venga, ¿qué fue lo que pasó ahí? Es que esa ecuación estaba así, asada, mira este caso, ¿cierto? Ahora, no hay que desanimarse, pero sí mi consejo es en todo lo que hagan a futuro, cuando ustedes vayan a cambiar un proceso, un procedimiento, a mejorar, y sea en protecciones o en lo que sea, ojo que hay que siempre tener un set de pruebas que sea lo suficientemente bueno para uno quedar tranquilo, ¿cierto? Que eso nunca les falte, o sea, un error que cometemos en desarrollo es terminar, medio probar un casito y decir, no, está listo, esto es la panacea, vea, utilícenlo todos. Error, y yo lo he cometido. Es importante tener eso en cuenta, ¿cierto? Y finalmente, para dejar algunos minutos de preguntas, igual yo me puedo quedar un poquito más si ustedes pueden, es, ojo que la tecnología está ahí. Si tú no la usas, llegará otro que la utilizará y estará más adelante tuyo, ¿cierto? Eso también nos venimos diciendo y somos muy juiciosos o tratamos de ser muy juiciosos en XMIs. La tecnología está cambiando, hay que vigilarla,
hay que estar en la jugada, ¿cierto? Pero hay que ser cuidadosos, ¿cierto? Porque usted siempre tiene que evaluar los riesgos que tiene cuando está implementando algo nuevo, ¿cierto? Y si el riesgo es muy alto, tiene que ir, un consejo es vaya de a pedacito, vaya despacio. Por eso digo yo que de buena manera nosotros en protecciones somos dinosaurios, porque se imagina el impacto de que probamos algo nuevo y apagamos el país. Entonces, si tienen alguna pregunta, antes de mostrarle acá este otro, yo creo que este no me deja abrirle de acá, pero se lo voy a abrir por este otro lado. Esta es otra publicación que le estamos tratando de hacer también, pues de contarle a la academia que la tenemos, la hemos enviado pues y mostrado algunos foros del COR. La invitación a escribir, muchachos, que todavía creo que tenemos mucha brecha con otros países en investigación y en investigación aplicada sobre todo. Este es un trabajo que hice con varios colegas y donde hicimos algo muy práctico. No me lo van a creer el nivel de práctico de esto, que ustedes dicen, se ve como enredado. Este algoritmo que ustedes ven acá no es más que hacer un automatismo que haga todas las fallas en barra de un transformador con y sin impedancia, guarde todo eso, le haga un procesamiento y saque el nivel de cortocircuito de borde de lo que cada bahía observa. Entonces, les voy a tratar de voltear la mente, es que cuando usted hace eso, yéndome, y excúsame que me devuelva, que eso no es lo que nosotros hicimos fue sacar el borde del problema y aplicar un concepto que se llama coordinación de borde, y es que si estás en el borde de los cortocircuitos, puedes sacar el borde del problema, inclusive no necesitas modelos de optimización. De hecho, este trabajo que nosotros tenemos no tiene modelo de optimización, perdón que me fui por una novera, no usa modelo de optimización, utiliza reglas de experto, pero guarda siempre ese corto, lo corre solo una vez y hace todo y ejecuta reglas incluso de revisión de la coordinación, emula los relés por dentro con ecuaciones embebidas en code y por eso nosotros podemos hacer cualquier cálculo de un transformador factible típicamente, por lo menos para una revisión inicial. Aquí tenemos casos, o sea, todo esto de mirar los diagramas, saque la curva, saque el margen, todo eso lo automatizamos y nosotros hacemos eso en segundos. Mejor dicho, el aplicativo general, el modelo que tenemos hace eso en menos de un minuto. Esta es una comparación manual y eso que el humano lo hace para algunas fallas, pero nuestro enfoque, que es un enfoque de asistente, lo hace todo en menos de un minuto y con esto hemos atendido incluso emergencias en la operación porque se quemó un transformador, se incendió y van a traer el otro, pero no hay quien haga el estudio. Con esto hemos dado los ajustes provisionales y hasta ahora no nos ha quedado mal. Y por eso decidimos llevarlo pues a las publicaciones, a impulsar el sector, porque esto fue una idea que muy simple, matemáticamente es muy simple realmente, yo tengo que decirlo que es demasiado simple, pero tengo que también darle el crédito a la universidad, tiene de las bases que precisamente uno adquiere en la universidad y que a veces incluso cuando estás viendo las materias no les ves como tanta utilidad, pero cuando tenemos chicharrones en la industria aparecen después estos temas y los retos y los hemos tratado de aplicar. Entonces, creo que hasta ahí era lo que les traía como las reflexiones, ¿cierto? Ahí me excusan que me pasé un poquito y no sé qué preguntas tienen, algún comentario. Y muchas gracias. Y me alegra mucho estar con el grupo, realmente que le tenía la deuda y le había dicho a Manuela realmente que tenía esa deuda y espero continuar con diversos temas que podamos compartirles. Voy a abrir aquí a mirar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, inquietud. Permítanme acá donde tengo el... Y si no, pues les agradezco mucho, de verdad. De verdad que los que, por ejemplo, no han visto este tema de protecciones, de todas maneras les digo que esto, o esto que intentaba traerles, se aplica a cualquier cosa. Y probablemente los ingenieros del mañana siempre tengamos que ver mucho con software. Entonces acuérdense que es muy importante tener en cuenta estos puntos, que la mayoría probablemente los he sufrido y nos han enseñado mucho, ¿cierto? Y esperamos obviamente que algunos de ustedes se puedan encarretar. En protecciones hay mucho mercado, creo
creo que hay que decirlo, estamos muy bien, hay buenos salarios, hay mucho trabajo para el que se quiera meter por estos lados y el trabajo es realmente muy encarretador. Yo creo que lo tengo que decir que en protecciones eléctricas es hoy en día uno de los trabajos donde probablemente más utiliza uno, sin demeritar los otros, pero casi que el core del conocimiento de la parte eléctrica. Entonces, invitarlos a que el que quiera, incluso de cualquier lado, o sea, incluso últimamente estamos teniendo personas que se vienen de electrónica, incluso en el posgrado donde doy clase también. Recientemente tuve una alumna de mecánica y me impactó mucho, pero tenemos mucho trabajo. Invitarlos también a que se apasionen por este tema. Hay mucho trabajo, hay muchas opciones y hay que decirlo. Y tenemos un poquito, estamos empezando a ver que es difícil pronto conseguir personal especializado en protecciones. Entonces, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Claro, Bueno, muchas gracias ahí pues por la charla y todo lo que nos contaste y por su tiempo. La experiencia creo que vale mucho en estos temas. Yo quisiera saber si alguna vez pues te has equivocado o algo así, pero pues de forma física, o sea, decir como implementemos esto y vaya. sí, pues yo creo, Joshua, que de hecho, espérenme muchachos, les estaba tomando una foto porque voy a guardar el recuerdo, pero si alguien me toma una foto desde la cara de ustedes, creo que se lo agradezco. Mire, en protecciones creo que es imposible que uno no se equivoque, ¿cierto? O sea, y hay que ser muy claros y es que somos humanos y nos equivocamos, ¿cierto? El problema de protección es el nivel en el que te equivocas, ¿cierto? Claro, me he equivocado y se han apagado ciudades por culpa mía en el pasado, digamos que más o menos, ¿cierto? Ciudades no muy grandes, bueno, pero ¿qué sucede? La formación en protecciones, hay que decirlo, según los gurús, ¿cierto? Y si usted incluso los gurús más tradicionales de Estados Unidos dicen que, o antiguamente decían, se necesitan por lo menos alrededor de 5 años de experiencia para que alguien tenga un nivel, digamos, en protecciones que uno diga, vea, ya tiene un buen nivel, pero yo me atrevo a decir que a como están las cosas a hoy, es un reto muy interesante. Ahora, en protecciones también uno aprende a cuantificar riesgos y a tomar decisiones. Realmente el trabajo de protección es muy de analizar la información, los modelos, mirar los riesgos y tomar decisiones, ¿cierto? Es algo muy bonito y es que acá uno aprende mucho ese tema de la toma de decisiones con criterios técnicos, ¿cierto? Y hay formas de ir que uno va madurando y evolucionando para saber qué riesgos puede asumir y qué riesgos no puede asumir, ¿cierto? Ahora, ¿todos nos equivocamos? Sí. Sí, eso todos nos hemos equivocado, digamos que tratamos de no hacerlo, miren que pues obviamente los apagones grandes son un problema, a todos nos angustiamos, pero de pronto la buena noticia es que los apagones grandes son la secuencia de muchas situaciones, ¿cierto? Entonces, la probabilidad obviamente depende de muchas situaciones. Entonces, claro, a uno le pasa a veces de que un ajuste de pronto no fue el mejor, pero digamos, cuál es el tema o cómo lo manejamos en protecciones, ¿cierto? Y espero haberte respondido la pregunta. ¿Me he equivocado? Sí. ¿Se ha pagado algo? Sí, también, ¿cierto? No puedo entrar en detalles, pero sí. Y de hecho, la mayoría hemos tenido situaciones, pero tenemos una forma de administrarlo, ¿cierto? Y es que obviamente la coordinación se está revisando constantemente. Nosotros obviamente tenemos todo el trabajo y precisamente por qué venimos trabajando en todo este tema de desarrollos, de avances, porque precisamente fallar, o como lo dirían ahí, fallar hay que reducirlo a cero, ¿cierto? Hay que tratar de que no pase, ¿cierto? Y esa es una de las cosas que es muy importante, y es cómo controlas ese riesgo del error humano, que en cualquier empresa, en cualquier nivel lo tienes, ¿cierto? Pero cuando algo es de alto impacto, precisamente cómo lo manejas. Entonces, por ejemplo, nosotros, con ese desarrollo que hicimos, por ejemplo, desde transformadores, antiguamente nos pasaban ciertos disparos indeseados con ciertas funciones. Por ejemplo, con ese automatismo hemos reducido muchísimo. Yo me atrevería a decir que en los últimos años no hemos tenido el mismo suceso, por lo menos en estudios nuevos. Entonces, venimos evolucionando y es una parte como del ADN que tiene XM en general y es la excelencia operacional y nuestros líderes
ahí tengo que darles el crédito a ellos. Obviamente nos incentivan y está en el ADN incorporado el tema de estarnos revisando, estar revisando los criterios, avanzar con las herramientas del referenciamiento internacional. Entonces nosotros hacemos parte de ciertos grupos y vamos a ciertas conferencias sectoriales, incluso internacionales de IEEE. Estamos con SIGRE también, con todo el trabajo sectorial. Entonces vean que, y de hecho le contesto a Joshua ahí, uno no termina cuando se gradúa. Y realmente yo me acuerdo que había un profesor que decía, no, yo le tengo miedo a los que queman los libros cuando se gradúan. Muchachos, cuando se gradúan y simplemente comienza otra etapa, pero uno tiene que evolucionar, ¿cierto? En el oficio que sea que esté haciendo, ¿cierto? Y este tema no está quieto. Ah, yo me gradué, entonces ya me lo sé todo, ya no tengo que estudiar. No, realmente cuando comienzan también los errores, cuando uno cree que se las sabe todas o cree que está muy sobradito. Y amargamente, por ejemplo, los eventos te muestran eso. No, yo creí que todo ese criterio, pum, y pasa un evento. Y hay temas sectoriales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el análisis de eventos, ¿cierto? Algo muy bueno que está en la regulación, que hacemos en conjunto con los agentes y es el análisis de eventos, por ejemplo, es parte de todo el ciclo de que son las protecciones, ¿cierto? Ningún estudio de protección está diseñado para que nunca va a pasar nada, todo va a salir bien, no. Nosotros hacemos el mejor esfuerzo, ¿cierto? Y avanzamos mucho en los estudios, pero esto es un ciclo, un proceso integral y precisamente en esa parte del análisis de eventos es un feedback de cómo nos está quedando la coordinación, porque no todo es 100% perfecto, es imposible realmente, es imposible para, desde el punto de vista de ingeniería, asegurar 100% que un estudio lo resuelve todo, ¿cierto? Y tenemos otro matiz bien interesante, la tecnología viene cambiando y es como si yo le dijera, imagínese que vaya a salir Windows 12. ¿Usted diría, Joshua, que Windows 12 no va a sacar ningún problema? Sí, claro, tiene que tener problema al principio. Exacto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Con el avance de la tecnología uno espera que sean menos problemas. Bueno, claro que con Windows yo creo que es un ejemplo duro porque Windows, pues, pero ¿qué pasa? Cuando las cosas son más grandes, los sistemas son más grandes, hay más elementos, más cosas, claro, las probabilidades de que hayan situaciones aumentan, ¿cierto? Pero, de hecho, para mí, se los digo, eso es un reto muy interesante. Y es, la complejidad es interesante, ¿cierto? Y hay formas de abordarla. Lo importante es que uno no se puede quedar quieto y decir, no, es que no hay nada que hacer. Eso también es un problema. Alguien, qué pena, me ayudan. Alguien tenía uno en el chat, escribió algo. Mira por acá. Sí, en el chat hay una pregunta. ¿Cómo se implementan las nuevas tecnologías al tema de protecciones? Ahí, Brian, cuando hablas de tecnologías, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, lo que desarrollamos para verificar y calcular ajustes, o por ejemplo, un relé nuevo. ¿A cuál te estarías refiriendo? Yo también tenía una pregunta ahí como relacionada con eso y era como si se ha implementado pues algo ahorita con lo del chat GPT y la inteligencia artificial. De pronto han implementado en XM alguna ayuda así pues con este tipo de tecnologías. Y de pronto ahí también mezclando la otra pregunta. Claro, entonces voy a abordar aquí a Brian que ya en general, vea, cualquier implementación de nueva tecnología, y recuerden lo que les dije, requiere un proceso de prueba riguroso, ¿cierto? Ahora, el riesgo de tener problemas o no depende de qué tan digamos, bueno es el set de pruebas, pero también viene la gestión del cambio, porque es que ahí hay un tema muy humano, ¿cierto? O sea, somos personas que tienen un contexto, que estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma y hacer un cambio implica que hay que cuidar de esa parte, porque muchos problemas ocurren porque hay un factor humano y se olvidó tal cosa, ¿cierto? De hecho, si nos vamos a apagones de 2019, por ejemplo, en Argentina, se les olvidó, hicieron un mantenimiento y por allá les olvidó transferir un disparo de un esquema de una línea a otra y por eso se apagaron, ¿cierto? O digamos fue el mayor causante, ¿cierto? Todo cambio y eso es muy importante. Realmente uno a veces no, y lo reitero, los retos técnicos probablemente los tenemos muy estudiados en mucha parte, pero la parte humana venga, de mantenga la cadena bien puesta es difícil. Entonces, ¿cómo se implementan? Pues las nuevas tecnologías. Primero hay que tener
claro set de pruebas o de verificación y validación, ¿cierto? Muy claro, sea un nuevo relé, un nuevo algoritmo del relé, o sea una nueva metodología, por ejemplo, que en XM estamos usando. Entonces tenemos una política de hacer unas pruebas mínimas, ¿cierto? Tienen que estar avaladas por 2 personas en el caso, por ejemplo, de los proyectos en los que yo he estado. Y ese es el tema, ¿cierto? Entonces, qué pena Joshua me ayuda a retomar su pregunta. Pues que si han implementado algo así como con la inteligencia artificial, De ChatGPT, ¿cierto? Eso. pues algo. Entonces, listo. Entonces, vea, con ChatGPT sí se están haciendo cosas, de pronto no tanto en protecciones en el ámbito, pero hace días, por ejemplo, le puedo contar que teníamos una discusión por allá de ciertos manuales de relé, de que el error que maneja cierto relé diferencial cuando procesa la corriente, que de cuánto es, y llevábamos como hora y media buscando en manuales y dije, no, venga, preguntémosle a Copilot, pues en el caso nuestro, pues por el tema empresarial, pero que es equivalente pues a preguntarles. Venga, y nos sacó la respuesta y nos ahorró un montón de tiempo y finalmente era la respuesta, ¿cierto? Pero sí, obviamente tú coges a ChatGPT, yo lo he hecho, y le dices, oiga, cójame, por ejemplo, lo que tenemos en este, permítame acá, yo veo si me deja abrirlo, lo que tenemos en este caso, entonces cójame tal red con 2 máquinas, le doy los datos y deme el mejor ajuste acá. Eso a hoy no es capaz de hacerlo, digamos, el ChatGPT por la manera en que opera, ¿cierto? Recuerden que eso es un esquema preentrenado, que tiene un esquema que depende de los datos, pero pues cuando un problema se sale del contexto de lo que fue su entrenamiento, bueno, y creo que algunos de ustedes han explorado eso, pues la cosa no funciona así. Ahora, no me cabe la duda de que el día de mañana vamos a poder llegar a cosas que uno le dé un problema de estos y él le diga, vea, más o menos el ajuste le da por este lado. No me cabe la duda que llegará. Ahora, no les puedo decir qué tan cerca estamos, no sé. Llegará probablemente, pero falta. Y por eso, pues obviamente nosotros no nos podemos quedar quietos, ¿cierto? Porque tenemos que operar el sistema, mantenerlo funcionando, ¿cierto? Y minimizar la probabilidad de apagones, ¿cierto? De lo que podemos hacer. No sé, yo eso si le respondí. Sí, sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias de verdad por abrirme el espacio y realmente es un gusto estar acá en el grupo. Ojalá nos sigan invitando. La idea es contribuirles. Yo les recuerdo que cuando creamos este grupo hace muchos años con el profe, la idea era incluso acercar un poquito la industria, que uno como estudiante vea qué se hace, en qué se mete, ¿cierto? Y también les quiero dar el mensaje con esto que les estaba tratando de mostrar. Tenemos muchas empresas donde incluso nuestros líderes nos permiten usar mucho de todo eso que podemos ver en la universidad, ¿cierto? Y la invitación es a que se encarreten, hay mucho trabajo, vendrá mucho trabajo en las empresas. Yo creo que tecnológicamente tenemos mucho que avanzar, todavía hay muchos escenarios, consultoras, empresas donde todavía podemos avanzar mucho, tener métodos más rápidos, ¿cierto? Y, y pues a nivel de tecnología, de lenguajes, está todo ahí, ¿cierto? También la invitación, encárretense. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. No, muchas gracias, Juan, por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. Ha sido un gusto escuchar tu perspectiva. Esta charla ha sido muy enriquecedora. Nos encantaría tener más espacios donde podamos seguir compartiendo ideas y resolviendo dudas y, más que todo, construyendo juntos. Gracias nuevamente a todos los que asistieron. Les deseo a todos tengan una excelente noche. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Muchas Hay gracias, hasta luego. quien me colabore y me manda una fotico para yo dejarla como acá de soporte. Gracias. O mejor dicho, una captura de pantalla. Muchas gracias de verdad. Chao. Chao.